Muy bienvenidos a un video más. Vamos a dar la continuación de la palabra o reflexión que estamos estudiando, ya que en el video anterior no pudimos terminarlo, pero gracias a Dios pues ya estamos acá nuevamente. Entonces le agradecemos a Dios por la oportunidad y asimismo a cada uno de ustedes que están sintonizando este canal. Muy bienvenidos todos. Estamos acá en Hebreos capítulo 11 versículo 4 fue que nos quedamos en el video anterior. Entonces vamos a dar inicio como siempre leyendo para que podamos entender. El tema siempre es de la fe, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Nos quedamos en el 5, no en el 4. Ya se me veía ya idea. Entonces dice el versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no fue hallado, porque Dios lo trasladó, y antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice el 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Mire qué bendición, qué linda la palabra de Dios. En Génesis capítulo 5, versículo 22 dice, después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo a otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Entonces, aquí podemos ver de que el hijo de Enoc fue Matusalén. Y Matusalén fue el único varón que vivió más años que todos los que han nacido de esa descendencia. Según lo narra la Biblia, es el único varón que ha vivido más años acá en la tierra. Y Matusalén era hijo de Enoc. Y el padre de Enoc era Mahalaleel. Era el abuelo de Enoc. Entonces, Jared era el padre de Enoc y el abuelo de Enoc era Mahalaleel. Eso lo encontramos en el capítulo 5, versículo 16. Ahí están todos los descendientes de Set. Es esta descendencia. Set era el hijo de Noé. Entonces podemos ver cómo habla la palabra de Dios, de que dice, por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. ¿Dónde lo trasladó? No lo sabemos, porque acá en Génesis
Él lo tiene en un lugar, aunque la Biblia nos relata que Enoc no puede ver la muerte. Por eso el Señor se lo llevó al cielo, porque la Biblia habla que van a venir dos testigos, pero uno de ellos no puede ser Enoc. Pero eso es otro tema, tampoco los quiero confundir yo. Entonces, acá en Apocalipsis también lo dice de que caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Entonces vemos de que en la vida de Enoc vivió una vida de fe, vivió una vida apegada a la voluntad de Dios. Por eso viene el Señor y se lo lleva, porque Él lo agradó, Él caminó con Dios. Él caminó con Dios y simplemente Dios honró su fe. Él sabía que su galardón era Dios. Y el 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Entonces vemos de que Enoc agradó a Dios porque tuvo fe, ya que sin fe no es posible que ninguna persona camine con Dios o le agrade, que le haya. Se refiere, cuando la palabra de Dios dice que le haya, se refiere que Dios es verdadero. La fe genuina de solo cree que existe un ser divino que es Dios. Las Escrituras es el único verdadero, el real ser que existe, el superior. Y cualquier persona que dice que Dios no existe, definitivamente es un mentiroso. Puede ser una persona atea que no cree nada, pero se vuelve un mentiroso porque Dios existe. Y también dice galardonador. El galardonador es dar una recompensa. Una persona debe creer que solo que el Dios verdadero existe, sino también que recompensa la fe de los seres humanos. Y esa misma recompensa la recibió Enoc, porque fue trasladado, fue quitado de esta tierra y llevado. Porque dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Qué bendición de esta palabra, ¿verdad? Porque la estamos ahí, sí que nos estamos conociéndola más. Y el versículo 7 del 11 dice, por la fe, Noé advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La palabra del Señor dice allá en Génesis de que era una época donde no estaba lloviendo, pero el Señor le dijo que iba a raer, a quitar todo ser viviente de la tierra, que apartara, que guardara él animalitos de 2 en 2, que los pusiera en el arca, porque iba a haber un diluvio donde toda carne, todo ser viviente iba a ser destruido. Y empezó Noé a
advertir a la gente, anunciarlo, pero nadie quiso. Solo su familia pudo salvarse y los animalitos que él metió, ¿verdad? Entonces, esa misma fe de Noé condena a, a las personas. Porque al momento de que cuando Noé y todo lo que Dios le dijo, ellos vinieron y se meten en el arca, creyendo Noé, construye una arca, porque incluso le decían que él era loco, que cómo podían, cómo podía haber un diluvio de tanta magnitud como la que hubo, porque la palabra de Dios dice que no ha habido ni va a haber otro diluvio de esa misma magnitud. A lo mejor hemos visto de que entonces le decían hacia él, pero él creyó en Dios y aún cuando la gente le decía no y cuando el cielo no parecía que iba a llover, él confió, él puso la fe y dijo, yo lo voy a hacer porque Dios ya me advirtió. Entonces viene él y construye el arca. En el momento que ellos entran y las parejitas de animales de dos en dos, tanto aves como los que están en la tierra y lo que vuela en el aire, entraron. Media vez que todos entraron tal como Jehová Dios lo había anunciado, viene el diluvio y el Señor fue el que sella, fue el que cierra el arca. Y ni aunque Noé quería abrir, ya no se podía. Y ni aunque aquellos hombres, yo no sé si la golpearon, si la somataron, el arca como era de madera para poder entrar, pero ya no pudieron entrar. Y dice la palabra de Dios de que todo ser viviente que tenía vida, dice que murió. Así dice la palabra de Dios en Génesis. Pero también dice también, y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Mire el otorgamiento que le da Dios a Noé. Porque viene él y cuando sale del arca, lo primero que hace es un holocausto. Holocausto es una ofrenda. Una ofrenda es de que mataban lo mejor de los animales y lo ofrecían el olor grato a Jehová. Y cuando Dios percibe ese olor grato, dice que por causa del hombre ya no va a ser ese diluvio, ya no lo va a mandar de esa misma magnitud. Todo hombre no va a perecer. Y ahí es donde él establece un arco iris, porque esa es la señal que Jehová hizo, ¿verdad? Entonces fue la fe de Noé. Se salva él, se salva su casa. Entonces la fe nos ayuda a que ni aunque no le creamos, aunque nos estén diciendo que tenemos que creer en un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, que hizo el mar, las estrellas, que hizo el aire, la luna y el sol. No le creemos, pero podemos entender porque Dios nos ha dado 5 sentidos donde podemos pensar, ver y aún disfrutar, porque el aire lo disfrutan, lo disfrutamos nuestros pulmones, porque sin aire ningún ser humano viviera. Entonces, si no conocíamos a Dios, ya lo conocemos. Él es el que hizo todas estas cosas. Todo lo que hemos gozado o vamos a disfrutar de las maravillas de Dios, todo ha sido dado por la fe, porque aún no estando, Él las llamó y así sucedió. Entonces tenemos que creer que al Dios que muchas veces
predicamos, oramos o por qué no decirlo, glorificamos, es verdadero, es real. Y dice el 8, por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire cómo Dios aprueba al hombre. De que viene y le dice a Abraham, sal de este lugar. Abraham viene y obedece para salir de ese lugar que había de recibir en herencia y salió sin ver a dónde iba. Como quien dice, me voy sin conocer el lugar. Pero él confió y esta fe de Abraham, aún en este tiempo, en el 2024, todavía se está anunciando. Eso, si usted quiere más detalle, lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12 del 1 al 4. Pero dice el versículo 9 que estamos leyendo. Dice el versículo 9, por la fe, habitó como extranjero, hablando de Abraham mismo, en la tierra prometida, como en la tierra ajena, habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Isaac, hijo de Abraham, y Jacob, nieto de Abraham, porque la bendición de Dios se traslada hasta la tercera y cuarta generación. Y si viene uno y comete pecado, el pecado engendra maldición, muerte y tragedia. Entonces, esa misma maldición visita hasta la tercera y cuarta generación. Si uno viene, no busca a Dios, uno no puede romper esa maldición. Y muchas veces se dice, pero ¿por qué el papá tiene problemas con el alcohol y también ahora el hijo? Y no solo eso, ahora también el nieto. Entonces es por eso, toda práctica mala se hereda y toda bendición de igual forma, porque acá no solo la palabra incluye a Abraham, sino que también a Isaac y a Jacob. Dice que son coherederos. No dice coheredero, sino que dice coherederos. Está hablando de dos o más personas. En esta ocasión está hablando de tres. Está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice que habitaron como extranjeros en tierra prometida, en tierra ajena, en tiendas. Pero esa tierra era de ellos. Esa es la fe. Guardar la fe en su momento va a florecer. En su momento va a dar recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el 10, porque esperaba la ciudadanía con fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire qué bendición. Guardaron su fe, aunque vivieron como forasteros en tierras ajenas supuestamente, porque nunca se hicieron dueñas de ella, pero hay promesa aún cuando se cumpla todo lo de la palabra de Dios. Hay promesa para ellos, porque dice la palabra de que a ellos se les fue dado que habiten en un momento perpetuo, o sea, para siempre. La tierra es para la descendencia de Abraham, de los de Israel. Entonces, ellos esperaban, dice, la ciudadanía, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? Aunque ya no están en vida, pero en su momento van a recibir sus promesas. Dice el 11, también por la fe la misma Sara,
aún fuera de edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Mire qué bendición. Sara ya era de una edad muy avanzada. Sara, cuando viene y tiene a Isaac, dice, lo llamaré a Isaac. ¿Por qué ella lo llama Isaac? Porque significa Isaac, el nombre de Isaac significa risa. Risa significa el nombre Isaac. Entonces dice, fuera de tiempo, la misma Sara recibió vigor por la fe. Ella viene y recibe la bendición porque ella no había sido madre. En su vejez viene ella y recibe esa promesa del ángel que se le presenta a Abraham, y se da esa promesa en su debido tiempo. Ella recibe la bendición y se convierte en mamá. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en Génesis 17:17. Bendito sea el nombre del Señor, de que Sara era de 90 años. Mire qué edad a estas alturas de la vida, quizás ya ni de 50 se tiene ya otro hijo, ninguna mujer, ¿verdad? Ya hasta de 30 para arriba, creo que ya es arriesgado tener un bebé, y Sara lo tuvo de 90 años. Dio a luz a Isaac. Y Abraham era de 100 años. Mire, qué edad. Pero esa es la fe. La fe, en el video anterior, yo les decía de que la fe es algo que no se puede ver, que no podemos ver a simple vista muchas veces, pero se cree y tiene resultado. Y la fe de Sara es que ella tuvo a su hijo. En su vejez, ella dijo, lo llamaré Isaac porque significa risa. Yo me imagino que después de tantos años de casada, cualquier mujer se alegra al no poder tener un hijo, y que el Señor le dé un hijo es una bendición. Entonces para ella era eso muy feliz. Bendito es el nombre del Señor. Dice el capítulo 12. Dice el 12. Y de ese único hombre ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como las innumerables arenas de la orilla del mar. Entonces ahí habla de que le da promesa a Jehová a ellos, y le dice que sus descendencias serían multiplicados como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Mire qué multitud el Señor le dio a ellos, porque de ellos dice la palabra que salieron. Y fue real así, fue real. Esa es la fe que ellos tuvieron. Dice el 13, todos estos murieron en la fe, sin haber recibido la promesa, mirándola lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria celestial, como lo que leíamos acá en el 10, que miraban esa ciudadanía fundada, cuyo arquitecto y constructor es y siempre va a seguir siendo Dios.
Entonces ahí tenían ellos la mirada. Dice, aunque vivieron como peregrinos, como forasteros, padeciendo calamidades, porque uno al trasladarse de un lugar a otro no es nada fácil, se sufre. Pero ellos tenían puesta su fe en Dios, aunque no la recibieron, la promesa, aunque para ellos en su momento la vieron lejano, saludándola nada más y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra, pero ellos van a recibir el fruto de su fe, porque la fe da resultado. Dice el 15, si hubieran estado pensando en la tierra, de dónde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella. Pero deseaban la mejor, a saber, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudadanía. Impactante la palabra de Dios. Toda la escritura es revelada por Dios. Dice que la escritura es la misma voz de Dios. Si nosotros queremos que Dios nos hable, leamos las escrituras, leamos la Biblia y ahí Dios nos va a hablar. Y aquí podemos encontrar un versículo lindo que lo podemos subrayar, donde dice, por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Mire qué bendición. Y todo por confiar, y todo por creer, y todo por no importa si uno sufre, pero si uno calla y sigue buscando de Dios, en su momento tiene esa misma recompensa. No solo de que Dios nos va a dar bendiciones, sino que en un momento muy especial nos va a llamar como hijos suyos. Qué bendición. A lo mejor esta palabra no tiene mucho peso en este momento, pero cuando estemos al frente, ante el tribunal de Cristo, esta palabra la vamos a decir. Que Dios nos llame, no estando aprobados, no creyendo, no tener fe, es no buscar, es negarlo. Entonces, por lo tanto, Dios no puede ser el Dios nuestro, porque dice la palabra que para que lo busquemos tenemos que saber que Él existe. Y esta palabra en su momento va a tener peso cuando estemos en el tribunal y nos va a decir, no os conozco, apartados de mí. Va a tener un gran peso. También cuando nos diga, ven, buen siervo y fiel, porque Él es Padre de todos sus hijos. Entonces, en su momento vamos a recibir si sembramos mal o si sembramos bueno. Bueno, dice el 17, el versículo 17 dice, cuando Abraham fue probado por la fe, ofreció Isaac, el que había recibido la promesa, estuvo a punto de ofrecer a su hijo único. Es que la fe también es aprobada, amados. La fe también es aprobada. Y Abraham, para ganarse ese título que Dios le puso de amigo suyo, de que no se avergonzaba de ninguno de ellos, fue porque se aprobó la fe de él, donde le dice de que sacrifique a Isaac, su hijo, al que él quería. Él ya tenía a Ismael, pero él amaba a Isaac y había promesa con Isaac, porque le dijo de que de él saldría multitudes de descendientes. Entonces
después le dice que lo sacrificia y lo aprobó su fe. Pero con su fe viene Abraham, lo toma y está dispuesto a sacrificarlo. Y en su momento, cuando ya está a punto de hacerlo, le habla y le dice que no. Y ahí es donde viene y Dios mira la fe que Abraham tiene. Porque la fe, amados de Dios, viene y también construye amor. La fe también construye amor. Y dice el 18, habiendo sido dicho en Isaac, tendrás descendencia en tu nombre. Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Por eso, en figura, volvió a recibir a Isaac. Mire qué bendición, qué palabra, ¿verdad? Ahí sí que, como dijo el apóstol Pablo, el morir en Cristo, ganancia es, por supuesto, en Cristo no se pierde, porque el morir en Cristo es darle un paso a vivir eternamente. Es el principio de vivir eternamente. Por eso Pablo dijo, el morir en Cristo ganancia es, porque he pasado de muerte a vida, nada más. Entonces, por eso Abraham tuvo fe y dijo, bueno, no importa, yo lo hago y en Cristo hay vida, pero Dios no lo permitió. Aunque de entre los muertos, al creer que la promesa de Dios con respecto a Isaac era incondicional, Abraham llegó a la conclusión de que Dios cumpliría esa promesa. Así esto requería resucitar a Isaac de los muertos. Sentido figurado es la misma palabra del capítulo 9:9, que de origen a la parábola Abraham recibe a Isaac como si hubiera regresado de los muertos, porque estuvo a punto de morir a mano de su padre, a mano de Abraham. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la corta meditación, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga. Voy a cerrar mi Biblia, voy a orar y sea Dios bendiciendo nuestras vidas. Muchas gracias por quedarse hasta el final de esta prédica y que Dios me los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús me acerco delante de ti. Reconozco, Señor, que tú eres mi Dios. Yo te doy las gracias por tu infinito amor, por tu palabra, por cada bendición que tú le das, Señor, a cada persona, Padre, que viene, Señor, a este humilde canal para aprender, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, para saber de qué se va a tratar un video más, Señor. Muchas gracias, Padre, por las personas que vienen de muy buen corazón, como por aquella, Señor, que solo lo hacen por curiosear, por una curiosidad. Pero yo te pido, Señor, que de igual forma llames la atención para que escuchen tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te lo pido, mi Dios, que seas tu Padre bendiciéndonos y ayudándonos, Señor, a que nuestra fe crezca, a que nuestra esperanza, Señor, crezca en nosotros, Padre, a que nuestra gratitud, mi Dios amado, no sea conmovida, Señor, por ninguna otra cosa de este mundo más que nos sujetemos a ti, mi Dios, aunque no lo miramos, aunque sintamos lejos, Padre, nuestra ayuda, Señor, no todo, Padre celestial, te pedimos, mi Dios amado, que llegue a nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús, Señor.
te lo pedimos que seas tu Padre ayudándonos.